¿Cuántas protogemas tenéis a la altura de estar viendo este vídeo? Dejármelo en los comentarios, porque estamos en la gran polémica de los 57 deseos de la 5.7. Pero es que en la 5.8 está bastante claro lo que va a venir después de conocer por encima los banners de la 5.7, y posteriormente a eso llega Notcry, una nueva región que tendrá nuevas mecánicas, nuevos personajes, nuevos carries que powercreepen a todos los carries anteriores. Y sobre todo, lo más inteligente al llegar a una nueva región de Genshin Impact es tener al menos 100 o 200 deseos ahorrados, aparte de todo lo que vais a gastar ahora por el pack de Scofire con Skirk. No ese pack, el pack de personajes me refiero. O muy posiblemente muchos sacar a Mabuika, su arma o Citlali. Así que hoy vamos a ver la organización más importante y sobre todo lo que tenemos ya claro a nivel deductivo y con información de leakers, que es mucho más importante aún, de los 5 estrellas y de los 4 estrellas, como por ejemplo Jansan, que muchos y muchas ya están preguntando por Jansan, a pesar de que acaba de irse hace poquito, que vino el banner de Varesa, de la 5.7, de la 5.8 y casualmente también un posible banner recopilatorio de Sumeru que se está gestando y preparando de una forma muy estratégica por Hoyoverse. Así que dejar un buen like, una buena actitud de Benet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo. Recordar que solo por hacer eso que es gratis entráis en el sorteo de una bendición lunar una vez por día. Muchísimo y mucha suerte porque os puede tocar. Bienvenidos invitados a los directos que también sorteamos una vez al día por si estáis muy flojos de protos para Skirk, Mabuika o todo lo demás. Bienvenidos, que aprovechen si estáis comiendo, que esté muy rico, y gracias por elegir ver el contenido del canal mientras hacéis cosas. Y vamos con los banners 5.7, 5.8, recopilatorio de Sumeru y lo que posiblemente quede libre para Notcry. Pues bien, vamos a empezar. Hace poco os traje un vídeo analizando mucho más en profundidad lo que hasta ahora se tiene como, entre comillas, lo más cercano a ser seguro en la 5.7, y como os dije en ese vídeo y os digo ahora, en la mayoría de casos, 9 de cada 10 oportunidades a esta altura y por las fuentes que han venido, el banner termina siendo este que se da en estas fechas por estas fuentes. Siempre puede cambiar, porque ya sabéis que los leaks son siempre una cosa no definitiva, pero hasta ahora se sabe que en la 5.7 vendrá Skirk en la primera mitad, que la vamos a representar con Ayaka, vendrá Emily, con lo cual el banner va a ser elegía el Lumidulce y el arma de Skirk. Los que estáis ahorrando por el arma de Skirk, pensar que quizás sale una lanza de Emily. Y en la segunda mitad será Mabuika y será Shenhe, con lo cual, de nuevo también, quien vaya por el arma Mabuika, lo siento mucho, pero os comeréis un arma de las más inútiles actualmente del juego. Hasta aquí todo normal. Hasta aquí esto es una cosa que ya habéis planeado y entendido, pero empezamos con las deducciones de la 5.8. Citlali. Muchos preguntan y querían que la 5.7 llegue Citlali, porque es uno de los mejores personajes también actualmente del juego y porque es la mejor combinación con Mabuika. La realidad, teniendo en cuenta que Citlali no va a venir la 5.7, podemos deducir que vendrá en la 5.8. Hay una historia en la que se liqueó un primer banner que a mucha gente le hizo ilusión y a la vez a mucha gente le dolieron las protogemas cuando lo vio, que inicialmente era Skirk, Mabuika, Citlali y Yelan. Luego se confirmó por la mayoría de fuentes importantes que no era así, con lo cual Yelan es otro personaje muy fuerte, muy importante, con una gran cantidad de jugadores que están esperando por ella y que lleva muchísimo sin venir a Genshin Impact. Así que se comenta que lo más probable es que la 5.8 también venga Yelan. Ahora, todos sabemos también que en la 5.8 se está comentando que viene un nuevo personaje hidro de 5 estrellas que puede que sea el best in slot del equipo de Skirk, Furina, Scofire, que sabéis y he hablado en otros vídeos que se puede jugar tanto con Citrali como con Mona, y se están testeando cosas también como para jugarse con Mualani y sub DPS haciendo un mordisco y una ulti, cuestiones muy extrañas. Pero sin ir más lejos, este personaje, llamémoslo Elysia, puede que sea otro nombre, pero vamos a llamarlo Elysia porque hay datos parecidos a que puede tener un nombre así, es el que puede que venga definitivamente en esta versión 5.8. Y por último, aquí hay dos personajes que tienen muchas papeletas de cuadrar perfectamente como final de Natlan a las puertas de Notcry, que serían o Mualani o Chaska.
En cualquier caso, si Mualani viene y Chasca no, Chasca sería ya Notcry. Y además Chasca tomaría la figura y el rol que ha tomado Grizzly, que fue un personaje que vino en la 4.1 junto a Nubilet y no ha vuelto a llegar hasta prácticamente más de un año después. Pero puede que sea al revés. En mi opinión, si os fijáis, hay 3 personajes hidro y no hay ningún carry, pero diría que podría ser más algo así, que viniese aquí Chasca para cerrar Natlan y Mualani quedase para el principio de Notcry de alguna u otra forma. En cualquier caso, aquí no hay pistas realmente de algo que nos diga que puede ser Mualani o Chasca, con lo que lo vamos a dejar así, por el tema de no meter 3 hidros en el mismo banner, pero de todas formas puede ser al revés y el personaje que quede descolgado y libre iría para Notcry. Otro personaje que ya sabemos definitivamente que se va para Notcry va a ser Varesa. Es cierto que se acaba de ir, pero también es cierto que Yansan, que es otro 4 estrellas, que ahora hablaremos de él, muy posiblemente venga en la 5.7 o en la 5.8, o bien aquí con Mabuika, o bien aquí tanto si viene Chasca como si viene Mualani. Aunque normalmente los 4 estrellas del banner suelen coincidir mínimamente con los 5 estrellas, con lo cual con Chasca sí funciona bien y a lo mejor se vuelven locos y nos ponen aquí a Yansan para potenciar ventas de Mabuika. No lo sé, porque sería de la 5.5 a la 5.7. Lo veo muy loco, pero sería segunda mitad de la 5.7, tener en cuenta que Yansan va a runear o aquí o aquí. Tenerlo súper en cuenta. Y otro punto que creo que va a ser muy importante, que no lo he puesto al principio para no hacer spoiler, es que os adelanto que esta clase de mecánicas de que, por ejemplo, Skirk tenga su best in slot con Scofire y no funcione Scofire, o sea, y mucha gente, mejor dicho, me he confundido, no tenga Scofire en su cuenta porque no le daba las protogemas y luego por el FOMO saque a Skirk y se dé cuenta de que no tener a Scofire la necesita, creo que harán que muy pronto en Notcry venga Scofire también. Así que tener esto muy en cuenta porque aunque parezca raro y salgan esta 5.6, .7, .8, para mí que en la 6.0, 6.1 cae una Scofire como una casa, aprovechando que mucha gente va a tener a Skirk y no a Scofire y va a querer sacarla para Skirk. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Sumeru. Señores, han traído mucho más rápido lo que pensábamos un recopilatorio de Inazuma, pero la señal es clara y es que estaban retrasando todos los personajes de Inazuma para que luego todo esto coincidiese bien y llegásemos, digamos, a Notcry con un rerun más o menos regular de todos los personajes de una forma más o menos también estructurada. También he puesto por aquí a Kinich y a Raiden porque son la segunda mitad de esta 5.6 en la que estamos y son personajes que sabemos ya que van a venir, que va a venir también aquí Sara con Raiden, y no estoy seguro si los 4 estrellas ya se conocen o no, si no os haré un vídeo hablando de los 4 estrellas de este banner dentro de poco, pero son personajes que también sabemos que vendrán. Kinich no vendrá aquí. Pero antes de hablar del recopilatorio de Sumeru, también sabemos que en la 5.7 con Skirk viene Dahlia, que aquí pues hay una bárbara, pero los editores pondrán ¡pa! La carita de Dahlia. Ya se puede poner porque salió el Dream Marketing. Capaz aquí no lo enseño porque capaz lo estoy grabando antes de que salga todo esto. Ah, sorpresa, esto es la magia de yo grabar cosas y no sabéis cuándo realmente luego suben y salen. Pero la cuestión es que los personajes de Sumeru están hace mucho escondiéndose
Todos además porque se avecina un recopilatorio de Sumeru que capaz viene en la 5.8 o en la 6.0 con Notcry también para traernos todo lo que faltaba de Sumeru y que la gente termine, digamos, de repasar todas las opciones posibles y lleguemos, entre comillas, un poco más limpios a Notcry sin tanto esperar reruns de personajes. Nilou lleva sin venir de la 4.8, es decir, más de un año casi. Alhaitham, más todavía. Tignari y Degia, que siempre vienen en estos banners y además sus armas también se sienten muy exclusivas porque no salen en ningún otro banner. Ahí los tenemos. Sino, más de lo mismo, llevo un montón sin venir. Y Scaramouche. Recordar que en el recopilatorio de Liyue nos han colado a Tartaglia, que no es de Liyue, pero es la región o nación donde apareció y tuvo su historia. Scaramouche también lleva muchísimo sin venir y cumple el mismo patrón que Tartaglia para venir en un recopilatorio de Sumeru junto con su arma. Así que mucho cuidado que tendremos algo así y muy posiblemente aquí añadirán 1 o 2 personajes más por rellenar. Y por último, Candace y Lanyan. ¿Qué hacen por aquí? Pues bien, Lanyan es un 4 estrellas que vino en el rerun de Arlequino, si no recuerdo mal, en la segunda mitad de la 5.3 en el rito de las linternas de Liyue. A mí me da que Lanyan va a caer 5.7, 5.8. Es un muy buen 4 estrellas dentro de lo que cabe. Y mucho cuidado con estos banners de 4 estrellas, porque 4 estrellas nuevo, Lanyan y luego por ahí Yansan, que también mucha gente está deseando sacar la C6. No sé si eran algo así bien loco para potenciar las ventas de Mabuika y que Yansan vaya en la segunda mitad con Mabuika, Darian la primera y capaz Yansan en la segunda o ya se va a la 5.8. Mucho cuidado con estos 4 estrellas que puede dar mucho que hablar y pueden pasar cosas que nadie se espera. Y por último también Candace. Candace es hidro y potencia los normales. Y esto beneficia también a Skirk y a combinaciones que vienen muy bien, por ejemplo, con este mismo banner. Candace también lleva mucho tiempo sin venir, así que es muy posible que Candace o caiga aquí o caiga directamente en el recopilatorio de Sumeru junto con personajes de Sumeru como Setos, que no sé si lo he puesto, pero tampoco creo que le haga ilusión a la gente ni esté viendo este vídeo por Setos, el único main Setos de todo Genshin Impact, súper ofendido con el vídeo del malvado padre Gak porque ha dicho que Setos no le importa a nadie. Pero muy posiblemente, como mínimo no sea así, que ya sabéis que los 4 estrellas siempre salen en el banner recopilatorio del cual corresponden, es decir, en el recopilatorio de Inazuma los 4 estrellas te podían salir 4 estrellas de Inazuma, como Zoma, por ejemplo, o incluso hacen algo como así y así por los timings también. Esto es lo que nos esperamos de aquí a Notcry. Guardar bien las protogemas, recordar que aparte de Skirk, que está viendo un FOMO brutal y aún queda un mes entero para el personaje, viene Mabuika, que muchos están esperando la C1, la C2, el arma, un montón de combinaciones o incluso la propia Citlali para poder jugar limpia Mabuika los que no pudieron la primera vez. Recordar que viene un 5 estrellas nuevo en la 5.8 que supuestamente va a ser un soporte 5 estrellas hidro que pueda tener rotación de 15 para ser best in slot del equipo de Skirk. Y he puesto a Mona en representación porque para mí que va a ser, digamos, si es un soporte fuera del campo, algo que como mínimo sea mejor que Mona, porque Mona a partir de C4 puede ser best in slot de los equipos de Skirk, junto con Furina y Escofire. Y recordar que el principio de Notcry va a arrancar fuerte con muy buenos reruns, principalmente el de Escofire. Repito, no descarto, esto es deducción mía, que en Notcry muy pronto nos traigan un rerun rápido de Escofire para la gente que se quedó con ganas después de sacar a Skirk la 5.7 sin tenerla o queriendo tener la C1 de Escofire, que madre mía el daño que puede llegar a hacer. Poquito más, esto es lo que os quería avisar, explicároslo y que os organicéis muy bien, porque está cuadrando perfecto a que sea algo así. Hay pocos personajes de los que están aquí abajo que lleven ya mucho tiempo sin rerunear y o que la gente esté esperando, que lo importante es también que la gente los espere para generar ventas. Así que preparaos porque todo esto se viene antes de Notcry y Notcry tiene pinta de venir muy fuerte. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.